Acabé la carrera, empecé los primeros trabajos, pero me di cuenta que si realmente quería trabajar de lo que más me gustaba, tenía que especializarme. Tenía amigos que habían hecho títulos propios de la UPV y me recomendaron hacer un máster. Desde el primer día me gustó el ambiente, la dinámica de trabajo, la relación con los profesores, con los compañeros, y es que la forma de funcionar en un máster o las motivaciones que te llevan a participar en él son muy diferentes de las de grado. Sientes que te estás convirtiendo en un profesional de lo que te gusta. Formamos un grupo muy heterogéneo con muchos puntos de vista, pero también con muchos puntos de conexión y sobre todo con muy buen rollo, porque al final el compañerismo es algo fundamental en un entorno profesional. Teníamos también las masterclass que te permitían ese acceso a gente que crees que nunca vas a conocer. Y recuerdo también las visitas a empresas en las que ves cómo se está trabajando día a día, cómo se están desarrollando proyectos innovadores. Yo creo que eso es de lo que más me motivaba. La posibilidad de hacer prácticas me ha dado la experiencia y la seguridad a la hora de montar mi propio proyecto empresarial con 2 compañeros más. Si a mí hace un año me llegan a decir que hoy hubiera sido emprendedora, es que no me lo hubiera creído. Lo más importante yo creo que es dar con el máster, con ese máster que te va a ser útil, porque al fin y al cabo se trata de una inversión que conlleva tiempo y dinero, ¿no? Entonces tienes que ver cuál es el que te va a ayudar y cuál es el que te va a hacer crecer como profesional. Formación a lo largo de la vida. La vida es un aprendizaje continuo.